Debido a que hay contradicciones en las religiones, en aspectos fundamentales de cada religión, sabemos que no todas pueden ser verdaderas. Y la verdad es que hay muchas contradicciones en aspectos muy fundamentales. Y más bien, Jorge, no sé si usted nos puede dar algunos de estos ejemplos. En realidad hay varios, ¿verdad? En cuanto a a las religiones, no solo eso. Por ejemplo, si vemos dentro de las religiones, las tres grandes religiones teístas, tenemos al cristianismo que dice que Jesús sí resucitó entre los muertos, tenemos a Islam que dice que Jesús nunca murió, y tenemos a el judaísmo que dice que Jesús no era el Mesías, ¿no? Entonces, obviamente, ellos también van a negar la resurrección de Jesús. Entonces, eso es un ejemplo general para aquellos que están dentro de las religiones teístas. Pero también, por ejemplo, podamos ver, ahí tenemos la vida después de la muerte. Tenemos que la mayoría de los teístas creen que la vida después de la muerte sí existe. La mayoría de los ateos dicen que la vida después de la muerte no existe, que no lo creen. Ambos no pueden tener razón. Entonces, aquí es donde estamos viendo la ley de de la no contradicción en juego en cuanto a afirmaciones de lo sobrenatural o afirmaciones religiosas. Lo mismo podemos ver en cuanto a la reencarnación. Hay algunas religiones como el hinduismo que enseñan la reencarnación y hay otras religiones como el cristianismo que la niegan. Una de las dos está equivocada y la otra está en lo correcto. Ahora, ambas pueden ser, pueden estar equivocadas, pero la ley de la contradicción no se cancela solo porque estamos hablando de algo espiritual o de algo sobrenatural. Lo mismo podemos hablar sobre la cantidad de, entre comillas, dioses que hay. En el teísmo, especialmente en el teísmo que nosotros practicamos, hay un solo Dios, aunque el Dios de nosotros es un Dios trino, ¿verdad? En nosotros somos monoteístas, solo existe un Dios, pero también existen otras religiones que apuntan hacia el politeísmo, donde hay muchos dioses. Entonces, aquí ambas afirmaciones de Dios no pueden ser verdaderas. O existen muchos dioses o existe un solo Dios, pero ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y al mismo sentido. Lo mismo cuando hablamos, Diego, sobre la naturaleza de Dios. Algunos creen que Dios es infinito y otros creen que Dios no es infinito, o sea que Dios es finito. Ambas no pueden tener razón. ¿Por qué? Es obvio. Ya ustedes en la audiencia se están dando cuenta que estas afirmaciones se cancelan a sí mismo o una puede ser verdadera y la otra no lo puede ser porque son contradictorias, Diego. Entonces, para nosotros que somos cristianos, ¿cuáles serían las creencias esenciales, no negociables, que comúnmente contradicen las afirmaciones de otras religiones? Bueno, hay muchas, la verdad, pero para enumerar las principales, pues podemos empezar con el hecho de que solamente a través de Jesús hay salvación. Por ejemplo, el judaísmo nos dice que Jesús no era un Mesías, sino que era un falso profeta, un falso maestro. El Islam nos dice que Jesús nada más era un profeta, pero que él no murió en la cruz. Es decir, otras religiones incluso podrían ver a Jesús nada más como un iluminado o un maestro moral. Pero el cristianismo va mucho más allá y dice que Jesús es Dios y que murió por nuestros pecados para rescatarnos y para proveernos redención y poder reconciliarnos con Dios. Recordemos lo que decía Pablo de que el evangelio para el griego es locura y que para el judío es piedra de tropiezo. Entonces, si tenemos que por un lado, el cristianismo dice que Jesús es Dios y es nuestro Salvador, esto no puede ser cierto al mismo tiempo que Jesús fuera nada más un profeta o que fuera nada más un maestro moral o que fuera nada más un iluminado o que hubiera sido un falso profeta. Estas todas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y al mismo sentido. Otro caso también, por ejemplo, vemos con religiones modernas y seculares, y sí, yo también me atrevo a llamar a las religiones porque buscan cumplir el mismo papel que una religión, ¿verdad? Y Yes. responden muchas de las mismas preguntas. Pero tenemos que estas creencias como el secularismo y demás niegan el pecado. Muchas ocasiones afirman que nosotros somos personas totalmente buenas, ¿verdad? Y que hablar del pecado casi es como una mala palabra, ¿verdad? Y que se está cometiendo violencia en contra de la otra persona. En cambio, el cristianismo nos afirma que es necesario reconocer que hemos pecado para poder aceptar el sacrificio de Jesús. Si no hubiéramos pecado,
el sacrificio de Jesús no tendría sentido, no tendría que salvarnos, sería algo irrelevante, sería algo innecesario. Finalmente, para dar una tercera creencia, podemos hablar de cómo nosotros, los cristianos, creemos en un solo Dios verdadero, eterno, creador de todo lo que existe aparte de Él. No es un Dios impersonal, no es un Dios limitado, es un Dios personal, infinito, soberano, es un Dios perfecto. Entonces vemos cómo esas creencias son fundamentales para nuestra fe. Si Jesús no es el único camino al Padre, si nosotros realmente no hemos pecado y el sacrificio de Jesús es necesario, o si Dios realmente no es Dios, no es perfecto e infinito, el cristianismo no podría existir. Pero otras creencias afirman eso. Entonces, nuevamente, volvemos al punto de que se contradicen en aspectos fundamentales. Así que esta idea cristiana de la naturaleza de Dios como un Dios perfecto, infinito, soberano, choca directamente con el politeísmo, que nos dice que hay muchos dioses, o con el panteísmo, donde nos dice que todo es Dios, en contraste con el cristianismo, que nos dice que Dios y la creación son distintos, son independientes, son separados. Y hasta con visiones del mundo que nos dan un Dios infinito o limitado, ¿verdad? También nosotros como cristianos creemos que después de esta vida hay un juicio, hay cielo o hay infierno. Y eso contradice también creencias de la reencarnación, como algunas corrientes hinduistas, budistas y hasta el materialismo ateo que nos dice que no hay nada más allá después de la muerte, sino la extinción total del ser. Entonces, no todas esas cosas pueden ser ciertas, verdaderas a la vez. Y aquí vemos la ley de la no contradicción relacionada con las afirmaciones que hacen muchas religiones, incluyendo el ateísmo. Y esto nos ayuda a ver claramente cómo es que se da esta dinámica de las afirmaciones espirituales o religiosas en cuanto a vivir dentro de un universo lógico.